Les hablaré sobre las generalidades de Strongylos vulgaris. Este es un endoparásito nemátodo que pertenece a la familia Strongylidae. Afecta principalmente a los equinos. Su localización principal es en el intestino grueso, pero durante el ciclo biológico las larvas pueden tomar otro camino y migrar hacia los órganos, hacia los tejidos o hacia algunas arterias, lo que hace que se genere un daño mayor en el hospedador. Este parásito posee una cápsula bucal de forma ovalada que contiene muchos dientes en su interior, lo que le permite rasgar a la hora de hacer su recorrido. También poseen un sistema nervioso, pero carecen de órganos excretores y también del sistema circulatorio. Están cubiertos por una cutícula muy flexible y muy resistente. En cuanto a la taxonomía, hace parte de la familia Strongylidae, del género Strongylos y también del filo de los nematodas. El Strongylos vulgaris es uno de los parásitos más destructivos de los equinos. Es un parásito hematófago cuando llega a su etapa adulta en el ciego y colon del caballo, pero incluso llega a ser más dañina a sus larvas, que realizan migraciones que causan daños mucho mayores. El desarrollo fuera del equino es típico de los estrongilados en general. Se encuentran los huevos en heces en los pastos, los cuales eclosionan dando lugar a la larva 1 y esta mudará hasta la larva 3 en las pasturas. El desarrollo de los estadios infectantes requiere de condiciones adecuadas de humedad y de temperatura, entre los 8 y 39 grados centígrados. El tiempo requerido para su desarrollo es inversamente proporcional a la temperatura. A mayor temperatura, más rápido es el desarrollo y a menor temperatura, más lento. Por ejemplo, de 8 a 10 días a 18 grados centígrados y 16 a 20 días a 12 grados centígrados. En regiones áridas, la diseminación de las heces por medio de tractor y o un arado reduce la población de larvas, haciendo que se sequen antes de que las larvas alcancen su tercer estadio. Sin embargo, en regiones húmedas, al interior del abono, incluso esparcido, permanece lo suficientemente húmedo para que se logren desarrollar el tercer estadio larvario. Una vez que las larvas del Strongylos vulgaris alcanzan el tercer estadio, son muy resistentes al frío y a la desecación, pudiendo así sobrevivir durante el invierno o en el heno seco almacenado durante meses. Cuando el caballo ingiere las larvas 3, estas se desprenden de sus envolturas en la luz del intestino delgado y atraviesan la pared del ciego y colon ventral. Una vez allí, las larvas penetran la submucosa, donde se da la siguiente muda, la cual se completa entre el séptimo y octavo día posinfección. Las larvas 4 penetran en la arteriola carente de una lámina elástica interna y migran por la túnica íntima de estos vasos y de las ramas cada vez mayores de la arteria mesentérica craneal. Según estudios realizados, se logró evidenciar que las larvas de Strongylos vulgaris no pueden penetrar la lámina elástica interna, por lo cual quedan confinadas en la túnica íntima, lo que las mantiene en rumbo adecuado. Por tanto, las larvas migran rápidamente y alcanzan las arterias cólica y cecal entre los días 8 y 14 después de la infección, y la arteria mesentérica craneal entre el día 11 y 21. Algunas larvas pueden llegar a la aorta y sus ramas, causando alteraciones patológicas. Sin embargo, las larvas que lleguen más allá de la arteria mesentérica craneal pueden terminar perdidas, ya que es muy poca la probabilidad que encuentren el camino de vuelta al ciego y colon ventral para alimentarse. Pasados entre 2 a 4 meses de migración por la túnica íntima, las larvas 4 que no se hayan extraviado ni quedado atrapadas en los trombos son arrastrados por el torrente sanguíneo a las pequeñas arterias en la subserosa de la pared intestinal. Las larvas, ahora que de mayor tamaño, ocluyen estas arterias, cuyas paredes se inflaman y se destruyen. Las larvas, lideradas de esta manera del árbol arterial, penetran en el tejido subyacente y se encapsulan en nódulos, donde tienen lugar en la última muda. De acuerdo a las investigaciones, la mayoría de larvas encontradas en lesiones mesentéricas craneales 4 meses posinfección han mudado a quinto estadio, aunque aún retienen la cutícula del cuarto estadio como una cubierta, la cual se desprende antes de que estos adultos inmaduros regresen a la pared intestinal. Finalmente, los adultos inmaduros penetran en el lumen del ciego y colon ventral, maduran y comienzan la actividad reproductiva alrededor de los 6 meses posinfección. Es poco frecuente encontrar más allá de 100 a 200 adultos de Strongylos vulgaris en el caballo. Las migraciones de larva 4 causan arteritis, trombosis y embolias de la arteria mesentérica craneal y sus ramas. El curso de la enfermedad en el animal se divide en dos etapas: las lesiones que causa la larva y las que produce el parásito adulto. En el caso de las larvas, el endotelio vascular es lesionado cuando las larvas migran y se adhieren a este para alimentarse. Por lo tanto, sobre la lesión se genera una acumulación plaquetaria que se desprende y queda libre dentro del vaso sanguíneo, formando émbolos.
Además, la pared dañada comienza a perder sangre, dando como resultado una hemorragia que favorece a la formación de coágulos. Algunos de estos se desprenden y el flujo sanguíneo los transporta a otros lugares, donde pueden obstruir el flujo, también conocido como trombosis, y causar problemas en la irrigación, formando aneurismas, es decir, dilataciones locales en la pared de un vaso sanguíneo que se hinchan como un globo. Todo lo anterior generará isquemia por la obstrucción de los vasos sanguíneos. Las larvas de Strongylus vulgaris dañan principalmente las arterias mesentéricas, ilíacas y en algunos casos las espermáticas. Dependiendo en qué arteria esté localizado el parásito, se producirán cólicos de tipo infartante o claudicaciones en caliente si la larva se localiza en arterias ilíacas y compromete la circulación del tren posterior. Las larvas en los vasos sanguíneos dañan su pared, lo que puede causar una arteritis verminosa. Si esto afecta a miembros posteriores, puede darse debilitamiento progresivo y cojera, o parálisis de uno o de los dos lados durante el ejercicio, a veces junto con temblores y sudoración. La causa de la cojera es debido a la hipoxia que sufren algunos músculos. En cuanto a los parásitos adultos, la fijación en la mucosa del ciego o del colon ventral da lugar a una ruptura de los vasos locales, causando hemorragias focales e incluso úlceras. El daño que sufre el intestino y sus microvellosidades pueden causar diarrea y deshidratación. Además, cursar con cólico, fiebre, hinchazones, anemia, pérdida de apetito, depresión y pérdida de peso. En casos graves, puede darse atrofia de los músculos o de los miembros posteriores, así como oclusión de la aorta distal, con parálisis aguda y postración. Los aneurismas también pueden reventar de improviso. Además, se puede provocar una enteritis gangrenosa, una enteritis intestinal, es decir, una interrupción de flujo o de retención del contenido intestinal, un infarto y una ruptura intestinal. Todo lo anterior provocando la muerte súbita del caballo enfermo. Ahora veremos el diagnóstico para Strongylus vulgaris. El diagnóstico se realiza por el estudio completo del historial clínico de los signos observados y de las pruebas del laboratorio. El examen de materia fecal permite diagnosticar la enfermedad mediante la detección de huevos, larvas y adultos. Mediante el examen de pequeñas cantidades de heces se llama coprología microscópica. A la hora de recolectar la muestra, es importante tomar la materia fecal directamente del recto del animal. Esas muestras deben ser adecuadamente identificadas y colocarlas en hieleras. Para la diferenciación de las especies de Strongylus es necesario que eclosionen los huevos y examinar las larvas infestantes de acuerdo con las características de su cápsula bucal. Las heces son colocadas en un recipiente de plástico con agua, se remueven los restos de pastos y de pelos. Los demás dendritos se sedimentan, después las heces que flotarán se recuperan con la mano y se colocan en otro recipiente. Se agregan en agua corriente suavemente en otro plástico de tal manera que las heces reciban directamente el chorro de agua. Estas se transfieren a otro recipiente plástico descartando el agua con el sedimento. Después de 3 lavados, las heces son colocadas en un tamiz de plástico y se pasan por última vez bajo un chorro. Después de que se deje escurrir las heces para eliminar el exceso de agua, las heces son colocadas dentro de una caja de Petri y no es necesario macerar las heces en forma de pellet, ya que esto ayuda a que la cantidad de dendritus cuenten cuando se recuperen las larvas infectantes. Las cajas de Petri son colocadas en una incubadora a 28 grados centígrados. Otras técnicas de diagnóstico, tenemos la técnica de McMaster modificada. Aquí podemos ver la toma de muestra de las heces para la separación de huevos de nematodos gastrointestinales en la imagen A, y en la imagen B y C vemos la extracción de aire de las bolsas. Se prosigue a pesar 3 gramos de materia fecal y agregarlos al frasco que contiene la solución. Luego se mezcla vigorosamente con una batidora eléctrica o de cocina o manualmente con una espátula y lavar los elementos mezcladores en estas muestras. Luego se deja reposar por unos minutos y luego se puede transferir al microscopio para hacer la lectura correspondiente. Cabe recordar que la solución salina sobresaturada se utiliza con el objeto de que los huevos de los nematodos
que tienen cámara de aire floten y puedan ser cuantificados con un mínimo de margen de error. Otro método de diagnóstico es la arteriografía de abdomen. En este caso es de un potro de 30 días después de una infección con 50 larvas de Strongylos vulgaris. Larva 3 se encuentra como un número con la letra S, arteria celíaca, arteria esplénica, arteria hepática, arteria gástrica y arteria mesentérica craneal. Y también podemos ver con la letra PM, arteria mesentérica posterior, y con la letra I, arteria cecal lateral. Para el tratamiento se debe poner en práctica para los potros comenzando a los 2 meses de edad más o menos, debido a la resistencia antihelmíntica que tienen. Conviene reducir el mínimo posible el número de tratamientos sin que se produzcan riesgos de infecciones clínicas debido a las elevadas cargas parasitarias. Para controlar la diarrea se puede usar fosfato de codeína, ya sea para reducir la inflamación de la mucosa intestinal, y también se puede administrar fluidoterapia dependiendo del caso como se presente. Una vez ya realizado esto, el examen, entonces se deberá elegir el fármaco. En este caso usamos benzimidazoles, albendazol, cambendazol, ciclobendazol, fenbendazol. Entre otros está fluobendazol, luxabendazol. La mayoría de estos químicos poseen una adecuada actividad frente a los nematodos. En general, los antihelmínticos de este grupo poseen una baja toxicidad, y la administración de la mayoría de estos antihelmínticos es por vía oral. Y por último tenemos la ivermectina. Es efectiva contra los Strongylos equinos porque mata las fases larvarias